Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Patio de la Cerveza. Hoy les vamos a hablar de la cerveza mexicana que más se vende a nivel mundial, Corona. Esta cerveza sale por primera vez en el año 1925 por la cervecería Grupo Modelo. Me voy a remontar un poco más atrás a la historia. En el año 1877 llega a la Ciudad de México el emigrante español Braulio Iriarte. Varios empresarios españoles, entre ellos Martín Ayamburo, de origen vasco, junto con él, inician la primera fabricación de la cervecería Modelo. Esta surge en el año 1925 cuando se funda el Grupo Modelo. En el año 1935, el Grupo Modelo compra una cervecería en Toluca, la cual fabricaba la cerveza Victoria. En el año 1936, cerveza Corona alcanza el récord de venta en México. En el año 1954, Grupo Modelo compra la cerveza Pacífico. En los años 1980, Grupo Modelo con la cerveza Corona empieza a expandir su marca, llegando al mercado europeo y al mercado español con el nombre de Coronita. ¿Sabían ustedes por qué en el mercado norteamericano podemos disfrutar de esta gran popular cerveza? Tiene una historia. Ya la cerveza Corona existía en los Estados Unidos, pero era de origen puertorriqueño. En el año 1985, esa cervecería en Puerto Rico entra en bancarrota y el Grupo Modelo compra la fábrica junto con sus acciones, la que le da la entrada a poder importar la marca a los Estados Unidos. El diseño de esta botella, como pueden ver, es color transparente para que se pueda apreciar su líquido amarillo. La chapa es de color azul y blanco, dice Corona Extra. En el centro de la etiqueta, por cierto, la etiqueta es pintada. No hay forma de que se caiga esta etiqueta. Es una de las pocas cervezas en el mundo que tiene la etiqueta así. Viene la corona. ¿Qué significa la corona? Para que la persona que esté consumiendo esta cerveza se sienta como un rey. Los colores son azul y amarillo. El azul representa el mar y el amarillo representa el sol. Ahora vamos a degustar esta cerveza. Sus colores, sus espumas, sus burbujas, su olor y su sabor. Vamos a abrirla. Un color amarillo pálido, no mucha espuma, no mucha burbuja. Vamos a olerla, sus aromas. Huele a cítrico, un poco a malta. Eso es lo que me huele a mí, a cítrico y a malta. Está bien. Sí, muy malteado. Sí. Vamos a probarla. Salud. Es una cerveza tipo Pilsner. No es muy fuerte, no es muy amarga. Es una cerveza bien refrescante para el verano. Por eso sus propagandas que le dan muy buena audiencia. Sabe un poquito a malta, cítricos, son muy áureos sus lúpulos. Tiene 4.6 grados de alcohol, de 4.5 a 4.6 grados de alcohol. Sus ingredientes son malta de cebada, lúpulos, pueden ser maíz. Es una cerveza bien al paladar y muy refrescante para los días de verano. Salud otra vez.
Amigos, como curiosidad de esta cerveza, está el limón en el pico de la botella. Hasta donde nosotros conocemos, hay dos versiones. Una, que en algunas partes de México se usa el limón para rociárselo al pico de la botella para que no se sienta ese sabor a óxido de la chapa cuando lleva mucho tiempo la botella en algunos establecimientos. Y la otra es que en Estados Unidos los americanos le echan el limón o le ponen el limón en el cuello de la botella para darle un cambio a la cerveza, otro toque, como esa cosa de que el tequila se toma con limón. Y hasta aquí la historia de esta cerveza, su degustación. Próximo video, otra cerveza. Amigos, no olviden suscribirse al canal, darnos un like y seguirnos en Instagram.